Saludos cordiales. Hoy vamos a hablar de la relación de los ángulos con sus lados. Para ello nosotros tenemos que saber qué es un cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Ya estamos familiarizados con la hipotenusa y estamos familiarizados con el lado opuesto. Pero el lado opuesto a A es A, el lado opuesto a C es C y el lado opuesto al ángulo B es B. El lado opuesto a A es A. Entonces, A es el cateto opuesto al ángulo A. B es el lado opuesto al ángulo B. El cateto adyacente. Pensemos solo en el ángulo. Observen este ángulo. Este es el ángulo A. Tiene esta abertura. El cateto adyacente es el que nace con el ángulo. Este lado. Del ángulo A es este lado el cateto adyacente. Entonces podemos decir que B es el cateto adyacente del ángulo A. Ahora pensemos en este ángulo. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que nace en el ángulo. Este de aquí es el cateto adyacente. A es el cateto adyacente de B. A es el cateto adyacente del ángulo B. Y la hipotenusa es la misma para ambos ángulos. H es para el ángulo A y H es para el ángulo B. Vamos a hablar de las funciones trigonométricas. Tenemos nosotros las funciones seno, coseno, tangente. El símbolo del seno es sen, del coseno cos y de la tangente tan. Las funciones recíprocas a estas son la cosecante, la secante y la cotangente. Cosecante, su símbolo es CSC. De la secante, secante, y de la cotangente, cot. El seno, debemos hablar de un ángulo. ¿El seno de quién? Seno del ángulo A es igual. El coseno del ángulo A y la tangente del ángulo A. El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El seno del ángulo A es igual. Cateto opuesto A sobre hipotenusa C. El coseno del ángulo A cateto adyacente B sobre hipotenusa C. La tangente del ángulo A igual. Cateto opuesto A. Cateto opuesto A. Y sobre cateto adyacente B. Las funciones recíprocas. La función recíproca del seno es la cosecante. La cosecante de A es igual. La secante del ángulo A y la cotangente del ángulo A. Son las inversas. Esto es C sobre A, C sobre B y B sobre A. Esas son las funciones trigonométricas de un triángulo
rectángulo. Es la relación que existe entre sus ángulos y sus lados. Vamos a calcular las funciones trigonométricas. El seno del ángulo A es igual a cateto opuesto 40 sobre hipotenusa 50. El coseno del ángulo A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Para qué nos sirven estas funciones trigonométricas? Para hallar los ángulos. Entonces usted, en su calculadora, la tangente de 45 grados tiene que darle 1. Y si no sale 1, le toca configurar la calculadora para que esté en grados. Tiene que ponerle en la función d. Bien, entonces vamos a hallar el ángulo. El ángulo A igual a seno a la menos 1 de 40 sobre 50. Y acá vamos a obtener lo mismo. El ángulo A es igual a coseno a la menos 1 de 30 sobre 50. El ángulo A va a ser igual a tangente a la menos 1 de 40 sobre 30. En su calculadora ponga shift seno de 40 dividido para 50 igual 53,13. El ángulo A igual a 53,13 grados. Si usted pone coseno a la menos 1 de 30 sobre 50, es decir, shift coseno de 30 dividido para 50 igual 53,13. Y si ponemos tangente a la menos 1 de 40 a 30 es lo mismo, 53,13 grados. 53,13 grados. Y vamos a hallar las funciones del ángulo B. El seno de B, el coseno de B y la tangente de B. El seno de B es igual a cateto opuesto 30 sobre hipotenusa 50. Coseno de B, cateto adyacente 40 sobre hipotenusa 50. La tangente de B, cateto opuesto 30 sobre cateto adyacente 40. Vamos a hallar el ángulo B. En la calculadora ponemos el ángulo B es igual a seno a la menos 1 de 30 sobre 50. O el ángulo B es igual a coseno a la menos 1 de 40 sobre 50. Y el ángulo B es igual a tangente a la menos 1 de 30 sobre 50. El ángulo B va a ser igual shift seno de 30 sobre 50. 36,8698. Pero nosotros dejamos en dos cifras decimales. El ángulo B es igual a 36,87. Y en todas las funciones trigonométricas nos va a dar lo mismo. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos dos lados. Entonces vamos a calcular el lado que falta. Nos falta la hipotenusa, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. C es igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. C es igual a raíz cuadrada de a. 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. C es igual a raíz cuadrada de 36 más 16.
C es igual a raíz cuadrada de 36, 46, 52. Y C es igual a 7,2111. Dejamos con dos decimales. C igual 7,2. Analizamos la tercera cifra. Si fuera 5 o mayor de 5, se suma 1 a la cifra 2. Pero como es menor que 5, copiamos lo mismo. 7,21. Ahora vamos a hallar los ángulos. La tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto, que es 6, sobre cateto adyacente, que es 4. El ángulo A es igual a tangente a la menos 1 de 6 sobre 4. El ángulo A igual 56,3099. El ángulo A igual 56,31 grados. Ahora vamos a hallar el ángulo B con la misma función con la tangente. Y decimos, la tangente de B igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El ángulo B igual a tangente a la menos 1 de 4 sobre 6. El ángulo B igual 33,69 grados. 33,69 grados. En el siguiente triángulo vamos a calcular los ángulos y el cateto que nos falta. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado. Este que está sumando en el primer miembro pasa al segundo miembro con signo cambiado. Sacando la raíz nos queda A es igual a C cuadrado menos B cuadrado. A es igual a raíz de C cuadrado 32 al cuadrado menos 11 al cuadrado. A es igual a raíz de 32 al cuadrado es 1024 menos 11 al cuadrado es 121. 1024 menos 121 es 903. Y la raíz cuadrada de 903 es 30,04995. A igual. Dejamos con dos decimales. 30,05. Calculamos el ángulo A con la función tangente. La tangente de A igual. Cateto opuesto 30,05 sobre cateto adyacente. El ángulo A es igual. Tangente a la menos 1 de 30,05 sobre 11. Ángulo A igual 69,8945. El ángulo A igual 69,89. No sube aquí en 1 porque es menos de 5. Ahora vamos a calcular el ángulo B con la misma función.
Tangente del ángulo B es igual. Cateto opuesto al ángulo B. 11 sobre cateto adyacente del ángulo B. 30,05. El ángulo B es igual a tangente a la menos 1 de 11 sobre 30,05. Ángulo B igual 20,1054. Ángulo B igual 20,11. Sube en 1 la cifra esta. Está resuelto el triángulo. Gracias amigos por la atención que han dado a este tutorial. Si les gustó, denme un like, hagan sus comentarios y suscríbanse. Bye bye.